Vinimos con este proceso de la educación, lo que ha sido la educación, y bueno, he hablado en este caso con Reina Torres. Buenos días, Reina. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, qué interesante esto. Uno se pone a analizar lo que hemos aprendido en estos lunes de educación y cómo nace la educación, cómo los cambios que ha tenido. Y bueno, y ahora también vamos a hablar un poquito de la educación y la política del Estado. Sí. Hoy también es muy interesante. Antes de empezar, decir que este espacio ha sido una idea bastante interesante, una idea también como para que se armen estos debates políticos y de que sepamos por qué estamos hoy acá parados con la educación, qué pasó con la ley de urgente consideración. ¿Qué fue lo que llevamos a que hoy esté pasando esta educación? Y bueno, y Reina, una referente de la educación en el Uruguay, nos está explicando como que fuera un cuento. Es lo lindo. Así que, Reina, todo tuyo. Hoy ¿qué vamos a tratar? Hoy vamos a trabajar justamente, como tú decías, un poco el tema de política pública o de política pública de la educación, pero como siempre le vamos a dar un contexto histórico y vamos a referenciar algunos hechos, algunas personas y algunas concepciones que están detrás de las acciones de esas políticas. Porque quiero rescatar algo que decía el historiador Gerardo Caetano en el Paranifo de la Universidad cuando se celebra el 50 aniversario de la restitución de la autonomía. Decía: hay que tener presente que en las dictaduras no se deja de hacer política. Y ese concepto es muy interesante, ¿no? Porque la dictadura tuvo, y vaya si tuvo, política educativa, ¿sí? Que la podamos calificar negativamente, por lo menos yo entiendo que hay que calificarla negativamente, no quiere decir que no existiera. Hay que tener algunas referencias. En febrero, entre enero y febrero de este año, nosotros tenemos algunos aniversarios, algunos son redondos y otros no. Tú hablabas de la incorporación o el inicio de las sesiones del Senado y de la Cámara de Representantes, o sea que nuestro Parlamento electo en octubre ingresó a sus cargos. En el caso de del Senado juramentaron, en el caso de los representantes ya hicieron su primera sesión designando a su primer presidente para el primer año. Entonces el aniversario que tenemos ahí es redondito, son 40 años de democracia, ¿no? Es el periodo más extenso de democracia que el Uruguay ha tenido, porque en el siglo XX nosotros tuvimos 3 golpes de Estado. El golpe de Estado de Terra en el 33, el de Valdomir, que se llamó el golpe bueno, en el 42, y el golpe del año 73, que es justamente lo opuesto a bueno. Después tenemos 55 años de que se consolida el proceso de intervención de secundaria y de la UTU, que hablamos el otro día, que es el de febrero del 70, el decreto del 12 de febrero del 70. Que es cuando se separa... No, la separación había sido en el 35. Ahí va, ¿no? en el 70 en el 70 es cuando el gobierno decreta la intervención. ¿no? La intervención es decir, se saca el gobierno que estaba electo según mandaba la ley y se colocan personas que son mano derecha del gobierno, encabezados por Armando Costa y Lara. Entonces tenemos ahí 2 aniversarios redondos, digamos, 40 años de democracia, 55 años de intervención en la educación secundaria, en la secundaria que todos tenemos que tener presente que es más bien la educación media, ¿no? Porque es la educación que se hace en los liceos y la que se hace en la UTU. Y después tenemos otros 2 cumpleaños bastante nefastos, pero que tenemos que tener claro que ocurrieron hace 52 años. El primero es el de la Ley de Educación 14.101, que es de enero del año 73, que instaura el CONAE,
que es algo así como, el Consejo Nacional de Educación es algo así como el tiro de gracia que termina de matar la autonomía, ¿no? La autonomía venía castigada, como habíamos hablado, en realidad desde el siglo XIX, en el 35 se consolida con la separación de la universidad. Después está la intervención del 70, después está en el 71 la creación de la Comisión Coordinadora de Educación, que le permite al Ministerio y a la OPP intervenir. Y después, con la consolidación de la Ley 14.101, que es de enero del 73, se produce la conformación del CONAE, y ese CONAE es el tiro de gracia, ¿no? Porque ahí ya se consolida el poder político dentro de la educación. El CONAE es definido por el gobierno. Se consolida la Comisión Coordinadora de Educación con un alto rol del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, y se consolida toda la política represiva, ¿sí?, que vamos a explicar en un poquito, pero que seguramente toda la ciudadanía recuerda. Y también es el cumpleaños, o va a ser en octubre, de la intervención de la universidad, ¿sí? Y quiero rescatar la palabra intervención, ¿no? Porque siempre que el poder político o militar, porque la intervención de la universidad fue en octubre del 73, o sea que desde junio teníamos el golpe de Estado, siempre que se interviene desde el poder político o militar, se interviene para contravenir aspectos ideológicos, ¿sí?, que no se quieren dejar consolidar, y para consolidar los propios elementos ideológicos que traen esas personas, ¿no? Y eso que parece un poco abstracto, que lo vamos a ir bajando, es lo que yo quería rescatar para entender estos cumpleaños, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de que en la educación hay una especie de tiro de gracia, que es, el tiro de gracia me refiero al que mata finalmente a la persona, ¿no? Que a la persona, al toro, si hablamos de las corridas de toros, bueno, en fin, el momento final para liquidar algo. Pero ese proceso, ¿sí?, ese proceso tiene un sustento ideológico. O sea, hay un montón de gente que está pensando que eso que se está haciendo está bien, y otro conjunto que no, ¿verdad? Pero desde el gobierno se impone esa estructura, ¿tá? Y si no se puede imponer, se da un golpe de Estado para hacerlo. O se interviene, se sacan las autoridades legítimas y se coloca a alguien, ¿tá? Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que tanto primaria, secundaria, como la UTU, como la universidad, fueron intervenidas por el gobierno en distintos momentos de la historia, ¿no? Y a su vez había un componente ideológico que lo sustentaba. Por ejemplo, en el año 33, primaria fue intervenida, y fue intervenida de la mano de Gabriel Terra, y colocó allí al arquitecto Williman. El arquitecto Williman era un profuso católico antibareliano, profundamente antibareliano, como todo el catolicismo que dominaba la época, ¿no? Y había ahí un teórico que sustentaba los haceres del arquitecto Williman, que era Washington Polier, que, bueno, era un hombre de la iglesia, un hombre que entendía que había que enseñar religión, ¿sí?, en un estado como el nuestro, separado de la religión, ¿no? De hecho, consolidada esa separación después del proceso vallista, incluso se llegaron a comprar cientos y cientos de libros de historia de la religión para enseñar en las escuelas, en el periodo terrista, ¿no? Bien. En cuestiones que uno no se puede imaginar. Una cosa es que si se enseña religión en las escuelas religiosas, ¿no? Sí, sí. Si la familia tiene derecho constitucional a elegir, tiene libertad de enseñanza, tiene derecho a elegir a mandar a sus hijos a un colegio laico, a un colegio religioso o a la enseñanza pública,
¿no? Pero otra cosa es que esos libros se esparzan por todo el sistema público de la mano de la persona que queda a la cabeza y pasa a intervenir el sistema. En el 35, que nosotros ya hablamos de la intervención de Terra y de Herrera en la educación secundaria, también hay que situar que ahí hay componentes que respaldan a Terra. ¿Y cuáles son los componentes que respaldan a Terra? Bueno, todos los que tienen que ver con la falange, ¿no? Con el proceso que se venía dando en Europa de consolidación de la derecha. Entonces, como ustedes decían temprano, al inicio, ¿no? Movida en Uruguay y también en Argentina, ¿no? Una Argentina que actualmente tiene un profuso sistema de derecha. Y siempre hay que mirar eso en panorama general, ¿no? El panorama de lo que pasa en el mundo también nos pasa a nosotros. A veces más tarde, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque también nos pasa. En el 35 el Uruguay tenía algunas organizaciones de corte fascista que son muy influyentes. La Falange Española Tradicional, que se llamaba la FET, las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas, con ese nombre uno se entrevera un poco, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS, eran las JONS, que eran de mujeres, ¿no? Las mujeres falangistas. Está en Uruguay. ¿De dónde viene la idea? Bueno, obviamente de España, ¿no? Las mujeres, con Pilar Primo, la esposa de Primo de Rivera, Pilar, desarrollan todo una serie de acciones porque las mujeres pasaron a ser salvaguardas de los valores tradicionales, católicos, etcétera. Bueno, y también cumplieron un papel de espía, etcétera. La Junta Ofensiva Feminista. La Junta Ofensiva Nacional Sindicalista. Sindicalista. Perdón, por eso entrevera. Ahí va. Entrevera, porque uno piensa, porque no era una organización de izquierda, porque acá en el Uruguay estaba la FORU desde 1905, la Federación Obrera Regional Uruguaya, que era de corte anarquista. Entonces, estos se llaman Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, uno piensa en esa misma connotación, pero no, eran absolutamente de derecha, eran solo mujeres y, digamos, la líder era la señora Pilar, que era la esposa de Primo de Rivera. Pero además había corrientes católicas de ultraderecha, ¿sí? Como las que mencioné recién del señor Washington Polier. Estaba y está, porque no ha muerto, existe, tiene página web, etcétera, es la Tradición, Familia y Propiedad, la TFP, ¿sí? La pueden buscar en internet, tiene una página web, tfp.org.uy. Tradición, familia y propiedad, ¿sí? Que justamente atacan todo lo que ellos llaman los sistemas liberales, que incluye al sistema marxista o a la concepción marxista, todo lo que no es, digamos, de poder absoluto está dentro de esas cuestiones que tienen que atacar. Y por supuesto el Opus Dei, ¿no? Esta gente, ¿y por qué traigo esto a mención? Porque tenemos que entender cuáles son las mentalidades que están detrás y las ideologías que están detrás para sostener esto, ¿verdad? Y rescatar que muchas de ellas tienen pie en Uruguay hoy día. Esta gente hacía unas campañas en la calle, tratando de cooptar el pensamiento de la gente. Se vestían con unas capas rojas, un gran león bordado como en hilos de oro. No creo que todos tuvieran los hilos de oro, pero ese es el símbolo. ¿Y qué buscaba eso justamente? Bueno, buscaba aleccionar en torno a un principio que era el hispanismo y el nacionalismo y el patriotismo, en contra de los principios del ateísmo, del barelianismo, ¿sí? Y por supuesto del marxismo y del comunismo. Para ellos todo eso era un paquete, ¿sí? Estamos en los 60, y mucha de esta gente era contraria a Varela porque le atribuían a José Pedro Varela haber, a través del laicismo, colocado o dado, ellos decían, el campo abierto para que se instaurara el ateísmo y después el comunismo.
¿no? Entonces todo eso se ata, ¿no? Se hace como una gran melange ahí, y bueno, y esta gente conquista muchos adeptos. Las campañas son interesantes, tienen revistas, ¿sí? Varias revistas, si buscan en internet las van a encontrar. Sí, estoy mirando eso. Las venden en Mercado Libre, algunos que tienen por ahí ejemplares. Bueno, interesante ver cómo desarrollaron todo ese movimiento para conseguir atarse a las mentalidades que tenían que consolidar, ¿no? Bueno, las X4 Radio Rural también tuvo un papel muy importante ahí, con varias audiciones de carácter falangista. Entonces, resumiendo, cuando llegamos al 71 y al 73, ¿no? Cuando llegamos a este momento que estábamos diciendo de quiebre, intervención, de lo que estamos en este momento celebrando cumpleaños, las ideas conservadoras del Uruguay se sentían, digamos, fuertes como para dar pelea, ¿no? Y para sostener cualquier intento de gobierno que llevara a mantener esas ideas excelsas, ¿verdad?, que se defendían a toda costa. Entonces dijimos que eran antilaicistas, antivarelianos, por supuesto que eran antivallistas, ¿no? Se entiende claramente. Bueno, Terra por supuesto que no era vallista, porque Valle para ellos era una especie de jacobino, es decir, la última parte de la Revolución Francesa que estuvo dominada por Robespierre y todo un conjunto de personas que fueron altamente, justamente, consolidando la no creencia, la no creencia en el poder divino, consolidando el valor absoluto de las ideas de libertad, de igualdad, ¿no? Y esta gente justamente no cree en la igualdad, cree en la diferencia social, cree en que unos son más que otros, creen que las personas logran, de acuerdo al esfuerzo individual, avanzar en la sociedad. Si no tienen ese esfuerzo individual, no avanzan. O sea, que cada persona, si se esfuerza, puede llegar a algo, y si no, ese es el pensamiento. Claro, ese es el pensamiento que está basado en la meritocracia, ¿no? Entonces, y también de paso dejas a la gente sola, ¿no? Y lo colectivo queda subsumido a lo individual. Entonces, eso también es una concepción ideológica, ¿sí? Y esta concepción, ¿no?, que estamos marcando, se consolidó, ¿sí?, se asentó definitivamente con la doctrina de la seguridad nacional, que es la ideología que comienza cada vez más a perfeccionarse después que termina la Segunda Guerra Mundial, porque se instaura el sistema bipolar, ¿no? O estás con el comunismo o estás con el mundo libre. Bueno, y una serie de maniqueísmos, ¿no? Una serie de categorizaciones que obligan a la gente a tener una concepción digamos, hierática e inamovible de las cosas. ¿Tá? Y a esa doctrina de la seguridad nacional, que fue la base de todo el pensamiento de la dictadura, se agregan los acuerdos de Santa Fe, que es Santa Fe en Nuevo México, la capital de Nuevo México, un estado de Estados Unidos, que comienza a funcionar en los años 80 para asesorar a Reagan, ¿no? Y que siguen, si ustedes buscan en internet, están los acuerdos de Santa Fe 1, 2, 3, avanzaron, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, son gente muy rica económicamente, de muchísimo poder, que se alían para marcarle al futuro presidente de los Estados Unidos cuáles tienen que ser los elementos de su política exterior para su beneficio propio. Y se juntan con una organización allí, con una fundación que es la que le hace todo
digamos, el piso para el funcionamiento. Esos acuerdos de Santa Fe, ¿sí?, que vienen a, digamos, a ponerle la frutilla de la torta a todo este componente que estamos viendo, ¿no? El catolicismo ultra que se expresa en el gobierno del 33, el antilaicismo, el antivallismo, lo que dijimos que ocurre en los 70 del anticomunismo, antisubversión, ¿no? El acento en una educación en pro de un orden natural que llevaba las cosas adelante, todo eso se consolida con estos acuerdos de Santa Fe. Y yo hay un texto, no sé si como el otro día lo querés mostrar, que se llama Ideología y Educación en la dictadura, a ver si de 3 investigadoras. Lo dio. Sí, ahí se ve. A ver, ¿se ve, Fede? Lo estamos pasando también por YouTube. En aquella, mira. ¿En esta? Ahí va. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mucho mejor. Si querés acercar un poquito más. En este texto, estas 3 investigadoras lo que traen es cuáles son las bases principales de la ideología de la dictadura y, como yo decía, marcan cómo se armaba esa concepción del mundo, de la sociedad, la concepción del hombre y la concepción del conocimiento y la educación. Y por eso lo traigo a colación. Y lo voy a referenciar naturalmente con el proceso de la educación en la dictadura y después vamos a ir a la política pública. Esta concepción del mundo y la sociedad se basaba en concebir un orden natural del que se desprenden los derechos, verdades indiscutibles e indestructibles, ¿no? No se puede cuestionar, las cosas son así y no de otra manera, no se le puede hacer sentido crítico a eso, ¿sí? Las cosas son de una manera y así fueron siempre, el famoso dicho, fueron siempre así y van a seguir siendo así. Por supuesto la fe, porque todos ellos son católicos ortodoxos, como se autodenominan apostólicos romanos, reivindican los valores de la civilización griega y del derecho romano, ¿no? Y ahí uno como que se te complica la existencia porque uno piensa en Grecia, en el inicio de la democracia, entonces, bueno, pero recordemos aquella democracia era una democracia para algunos, no para todos, ¿no? No era una democracia universalista, había un montón de componentes de la sociedad que no tenían derechos. El derecho romano, ¿no?, que es el que, bueno, básicamente ellos apelan, pero que bueno, que lo arman según sus beneficios. Bueno, todo lo que es tradicional, lo que es tradición, esta es la época de reivindicar, en este caso del Uruguay, toda la cuestión gauchesca, ¿no? También entreverando, porque el gaucho en realidad es una figura, digamos, en términos actuales sería anarquista, porque no tiene gobierno, no tiene casa, no tiene familia, ¿no? Practicaba el gateo, o sea, en los grandes galpones donde se dormía, hecho de paja, etcétera, se tenía vínculo con varias mujeres y después las mujeres se hacían cargo de los hijos. Digo, todo eso no tenía nada que ver con el estado civil, del matrimonio civil obligatorio, etcétera, que se instauró sobre fines del siglo en Uruguay. Bueno, después la unidad nacional, por supuesto, el sentido de jerarquía, ¿no? El sentido de jerarquía, ¿no?, que es muy clave en el mundo militar, pero que se instaura para todo, ¿no? Después se va a ver en que el docente siempre tiene razón. El docente brinda un conocimiento que es único, cerrado, indiscutible, ¿no? Y atado al concepto de jerarquía va el concepto de obediencia, por supuesto, ¿no? De ser sumiso. Para todo eso había que formar en el sistema educativo. Como dije, el anti-igualitarismo, ¿sí? La estabilidad social, o sea, esta gente tiene una concepción idealista del mundo
en la que no cree en los conflictos, ¿no? No cree que exista conflicto, porque como hay verdades únicas, no puede haber conflicto, ¿verdad? Entonces, como no puede haber conflicto, se supone que la sociedad tiene siempre estabilidad. Entonces, para evitar que haya inestabilidad, hay que sacar a los componentes que generan inestabilidad. O sea, todo lo que es un pensamiento disruptivo, pensamiento marxista, el pensamiento cualquier otra, el pensamiento de la teología de la liberación, ¿no? Que es la iglesia que se separa, ¿no? Que se separa, separa desde el lugar de que la iglesia tiene que volver al sentido profundo cristiano de defender a los pobres, no la iglesia católica romana. Todo eso es atacado, por supuesto. Bueno, y además lo que se llama la unidad moral de la nación, ¿sí? Que bueno, en educación tuvo su expresión en múltiples circulares para rescatar los diapatrios, el izamiento de la bandera y todas las sanciones que le podían corresponder al personal si no lo izaba adecuadamente, si no lo retiraba adecuadamente con un protocolo que es evidentemente militar, que la mayoría de los funcionarios no podía conocer porque no tenía esa formación. Bueno, cómo se retiraba, cómo se doblaba, cómo se guardaba, todo una cuestión ahí muy complicada en la dictadura, y que después de la dictadura incluso fue un elemento para sancionar docentes a cargo de los centros educativos, porque había inspecciones que todavía llevaban adelante eso, y doy fe porque me pasó en uno de los liceos que una vuelta se nos había roto el asta de la bandera de afuera, y teníamos una inspectora que se dedicaba a tomar ómnibus y recorrer los liceos a donde estaba la bandera. Y bueno, y pasó por ahí, vio que la bandera no estaba, y se armó. Bueno, qué fuerte. Esas cosas... o sea, que los maestros tenían que saber bien cómo se izaba la bandera. Claro, el tema es que hay unas condiciones físicas. Tú puedes izar la bandera si tenés un asta. Si tenés el asta, no puedes tener el pretil roto. Si el pretil se te rompió, pues se te cayó un árbol arriba, no se puede izar la bandera, ¿no? Pero eso es comprender el mundo en sus múltiples dimensiones. En las cabezas unidireccionales, ¿no? La bandera tiene que estar izada, ya está, no hay ningún otro componente para mirar. Y eso es lo que acendró, lo que cultivó, ¿sí?, la ideología de la dictadura. Entonces hay cosas, como también dice Caetano, que estuvieron en el proceso dictatorial, que estuvieron antes para asentar el proceso dictatorial y que permanecen. Permanecen porque, convengamos, los que hicimos el Plan 76, como quien suscribe, porque fue el plan que me tocó, el Plan 76, fuimos armados con la cabeza de la dictadura. Si no teníamos otros referentes donde leer otras cosas, donde intercambiar otras cosas, o familias que tuvieran otras, digamos, miradas históricas, quedabas exclusivamente con eso y te creías que estaba bien, que bueno, tiene que para entrar al liceo el pelo no podía pasar del cuello de la camisa, porque bueno, eso es lo que decía la norma y había que cumplirla, había que obedecer, ya está. No sé, el sistema era jerárquico. Bueno, la concepción del hombre en ese periodo va por el mismo sentido, ¿no? La adquisición de conocimientos necesarios para el desempeño laboral. Esa era la finalidad, ¿no? Es decir, armar un poquito al pueblo ahí para que cumpliera ciertos roles, para que sepa trabajar lo básico, como que... Y ya está. Por supuesto, el ámbito de desarrollo de las personas tenía que ser el familiar y, como mucho, alguna obra caritativa. Y observemos, por ejemplo, todos los colegios privados tenían su momento de llevar, privados, me refiero a los privados religiosos de la Iglesia Católica, tenían como una de sus actividades llevar a los niños a los cantegriles,
repartir comida, ropa, qué sé yo, todas esas acciones solidarias, pero no solidarias organizadas por un equipo, con un sentido de conversación, de respeto y de intentar que esas personas tuvieran otras políticas que los sacaran de esa condición. No, porque acá ¿cuál era la concepción? Que no somos todos iguales. Algunos somos mejores que otros. Eso es lo que quiere decir esta concepción. Entonces yo, que soy un poco mejor que tú, te doy algo que me sobra. No mucho, te doy algo. Tampoco... Una política de caridad. Pero, exacto, es la caridad, ¿no? Ese es el valor familiar y la acción social que está bien vista. Claro. ¿Tá? El resto de las militancias no están bien vistas. ¿tá? Y son castigadas, por supuesto, reprimidas. Bueno, la defensa del orden, la resistencia al conflicto, naturalmente el individualismo, ¿no? Nada de lo colectivo. El hombre se hace solo, depende de sus méritos y lo colectivo es mala palabra. ¿Ah? Bueno, la disciplina, la docilidad, la obediencia y, por supuesto, como no podía faltar, la defensa de la propiedad privada. ¿no? Por algo esta cuestión que mencionábamos hoy es que dijimos que era uno de los elementos que se había consolidado en los 60, no le quiero errar el nombre para no recibir ninguna acusación, es tradición, familia y propiedad. ¿Ah? Tradición, familia y propiedad. Igual, la familia, estamos hablando de la familia, la concepción del pater familis, ¿verdad? O sea, el padre como cabeza de esa familia que manda y define, ¿no? No es cualquier familia, es la familia grecorromana, ¿no? Es la familia donde el padre es el dueño de los que componen esa familia, ¿no? Y bueno, y eso tenía un corolario en la forma de armar la educación, y por eso lo vinculamos con la política educativa, y ahora vamos a eso, porque el Plan 76, que se armó en el Uruguay, pero eso ocurrió en el resto de los países de América Latina, también a costa de estos acuerdos de Santa Fe, porque una de las cosas que decían estos acuerdos de Santa Fe eran que quien tenía el mando de la educación era el dueño del pasado y el que definía el futuro. Esa era la concepción. ¿Por qué? Porque el que estaba formando era quien podía hacer dedo para arriba o dedo para abajo en los textos a estudiar, en la historia a resaltar, las corrientes historiográficas a definir y, por supuesto, era quien formaba a los que venían por adelante. Y era lo que yo decía, si el único componente formativo que tenían las personas en el Plan 76 era lo que se debía enseñar allí, no había nadie que aportara sentido crítico, la persona salía prácticamente con una formación de carácter militar. Además de que de la década del 30, uno de los valores que se instaura, que sigue vigente, es un permiso de toda la estructura militar del país para hacer propaganda en las escuelas y liceos, ¿no? Eso se instaura con Terra. Y sigue vigente. Ah, eso te iba a decir, ¿sigue vigente? Sí, sigue vigente. Si ellos tienen permiso, no es que tampoco entran y hacen lo que quieren, pero tienen permiso como para acordar con las direcciones iniciales, ahora tiene un poco más de marco, para entrar y difundir su oferta educativa como la tienen muchos todos, otros, ¿no? Pero quiero resaltar que el origen está en los años 30. La época de Terra. Sí, el señor Gabriel Terra. Bueno, vamos por el Plan 76. Bueno, vamos por el Plan 76, que no lo vamos a analizar, pero que tenía un reglamento de evaluación que era la ordenanza 31, tenía infinitas circulares que hablaban de los actos patrios, que hablaba de las faltas que te ponían, 2 faltas sin justificación por si faltabas a los actos patrios, hablaban del uniforme, ¿no? Primero fueron medias blancas, después azules, me parece, no me acuerdo si al principio o al final. Bueno, la pollera, la camisa, etcétera, etcétera, el corte de pelo, incluso la vestimenta que tenían que tener los profesores, los funcionarios y los practicantes, ¿no? Los practicantes me refiero a las personas que están estudiando profesorado, cómo se tenían que vestir, ¿no? Yo, por ejemplo, que hice mi primer práctica docente en el año 84, o sea, unos meses antes de recuperar la democracia, teníamos obligación de ir con un saco que cubriera
hasta la nalga, todo el cuerpo hasta la mitad de pierna. Ah, mira. No se podía dar una clase, no te dejaban, o sea que yo recuerdo pasar un frío infinito con unas polleritas y un saco hasta acá, era todo lo que se podía usar. Y eso era el 84. Imagínate lo que fue en el proceso dictatorial, ¿no? En el proceso fuerte. Bueno, en el 84 también mataron a Roslica, así que no se puede decir que la dictadura estaba vencida. Sí. Estaba un poco caída, pero vencida no estaba. Bueno, muy bien. Políticas públicas, y hablando de esto, de la educación, ¿qué tiene que tener una política pública? Primero tiene que ser una política para el pueblo. Ahora, que sea para el pueblo no quiere decir que sea buena para el pueblo, ¿no? Porque nadie puede pensar que dogmatizar al pueblo bajo ningún concepto es una forma buena. En realidad, para que las personas puedan ejercer sus derechos, lo que hay que hacer es formarlas, ¿sí? Y desarrollar su sentido crítico. Y esta gente era muy incoherente en eso, porque la ley que ellos habían defendido desde Terra para acá, y que la 14.101 define claramente en el sentido de la laicidad, es todas las corrientes del pensamiento sobre la mesa, ¿tá? Para que las personas definan, ¿no? Ese es un concepto que hace a la definición de política pública, ¿sí? Bien, pero si paralelo a eso lo que haces es destituir docentes, reprimir, matar estudiantes, intervenir en la universidad, etcétera, etcétera, estás en contradicción, porque lo que tú no estás permitiendo es el libre ejercicio de la libertad de cátedra y de la libertad de las personas. Claro. Y como siempre digo, y no me voy a cansar de decir, es que las cosas requieren un documento. Yo traje, no voy a decir el nombre, pero traje un documento que contiene una destitución, de las que eran, en el 76 era Normal, lamentablemente. todo el mundo, y ponían a bachilleres de 18 años a dar clase que habían terminado cosas. Esta es una destitución, y bueno, el resuelve decía destituir al profesor fulano y apellido, etcétera, declarándose definitiva la retención de haberes operada a partir de tal fecha, porque obviamente primero se le hacía un sumario porque se respetaba el derecho. Oportunidad en que el Consejo Nacional de Educación dispuso el presente sumario y sin que esta medida implique la pérdida de derechos jubilatorios, porque también podía implicarla, ¿no? Podía implicar que también podía implicarla. En este caso, la jubilación se la dejaba, bueno, y se comunicaba a los ministerios, etcétera, etcétera. Hay un personaje que quiere seguir haciendo eso hoy día. Bueno. Qué fuerte. Pero lo vamos a dejar ahí. Las personas que eran destituidas decían los porqués. Bueno, en realidad las fundamentaciones eran no haber cumplido la fe democrática, que era parte de la ley 14.101, o haberse cumplido la indagatoria que establecía el artículo 40 de la ley 14.101 respecto al proceso sumarial. O sea, se decía, tuvo derecho de defensa. Bueno, porque eso se suponía que la dictadura era constitucional, ¿no? Que mantenía la Constitución. El derecho de defensa es la base. Tú tenés una acusación, lo primero que tenés que tener es que te den vista para poder armar defensa. Bueno, ellos decían que eso se había cumplido y por tanto se llegaba a la conclusión de que correspondía a la destitución. Así como este documento, que en realidad es del año 77, hay del 76 en adelante hay profusa documentación. Junto con esto, con este proceso de destitución que digo que era parte de ese componente ideológico de la política pública, también había otra cosa que era bastante perversa, que es lo que se llamaba las listas negras, ¿no? Y si querés mostrarlo, no vamos a mostrar adentro los nombres porque no corresponde, pero esa es una de las listas negras que circulaban en Colonia. De profesores y... De profesores, de funcionarios, de vecinos, todo lo que no conjugaban con este componente ideológico que acabamos de mencionar respecto a cómo debía ser la concepción del hombre y la concepción de las formas de armar la educación. En suma, una política pública tiene que estar dirigida al pueblo, por eso es pública, tiene que tener
un sentido de que las actividades o acciones que se van a desarrollar incidan en los ciudadanos, tiene que tener sintonía con el derecho, ¿ah? Tiene que tener una aceptabilidad política, que en el caso de la dictadura no era necesario porque no había parlamento, había Consejo de Estado. Entonces, si había mucho acuerdo o poco acuerdo, a ellos les daba exactamente lo mismo. Hoy día no es así, o sea, la política pública que se va a definir de marzo en adelante en el sistema educativo va a tener que tener consenso, ¿verdad? O por lo menos va a tener que tener poca oposición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene que ser sólida, tiene que tener recursos, ¿verdad? Tiene que ser evaluada en el tiempo. Esas son las concepciones, las características de una política pública. Toda política pública tiene principios, ¿verdad? Hoy día una política pública de la educación es basada en los derechos humanos, ¿verdad? En el derecho a la educación. Pero en este periodo la educación no era un derecho. La ley 14.101 dice que la educación es un servicio. ¿Ah? Eso se mantuvo en realidad en la ley siguiente y recién cambió con la ley 18.437 del año 2009, o sea, en el periodo del ejercicio del doctor Tabaré Vázquez. Entonces, lo que yo quería de algún modo redondear con todos estos aspectos es que, así como dijo Caetano, ¿no?, que en dictadura también hay política, ¿no? No se deja de hacer política, nunca se deja de hacer política. Y nunca se deja de hacer política, ¿por qué? Porque nosotros somos ciudadanos que vivimos en comunidades, en sociedades. Y justamente la política emana de la palabra griega polis. Y polis es vivir en sociedad, ¿no? ¿Cuáles eran las formas de organizativas griegas evolucionadas? Eran polis, ciudades-estado. Cada ciudad funcionaba con su forma de gobierno, su característica, bla, bla, ¿no? Eran polis. Vivir en la polis es vivir en sociedad. Vivir en sociedad implica tener concepciones que pueden ser las dominantes de la sociedad o las no dominantes de la sociedad, ¿no? Entonces, traje una definición de un texto muy interesante, si lo encuentran por ahí en las ferias o algo, no hay mucho en Colonia, pero en Montevideo, en la Feria Testanar Baja, generalmente está, Cuadernos de Nuestra Tierra, este formato que ya te lo doy para mostrar, que fue muy popular en Uruguay. Particularmente se llama Ideologías, Políticas y Filosofía en el Uruguay, de Jesús Huiral. Y Jesús Huiral dice, hablando de la ideología y de los enunciados de la ideología, las ideologías se caracterizan por aparecer como sistemas o conjuntos de proposiciones políticas, metafísicas, éticas, estéticas, religiosas, dirigidas a la acción colectiva. Entonces, las políticas públicas van dirigidas a las acciones colectivas, o deberían irlo. Ahora, lo que yo decía es que los fines de la política pública, los principios de los principios o fines, son los que determinan las acciones. Porque en el encuadre de esta gente de los 70, ¿no?, en Uruguay, estas personas creían que cualquiera que hubiera afiliado un pensamiento marxista era indigno de dar clase. Y por eso se lo destituía, ¿verdad? Y había represión y hubo muerte, etcétera, o hubo, como decía Omar Moreira, que a él lo habían llevado a calaboceado infinitas veces, ¿no? Es decir, hubo formas de represión que también fueron diferentes según los lugares. En Colonia la práctica era el calaboceo, o sea, ahí iban a la mitad de la madrugada, lo sacaban de la casa al X profesor, X profesora. ¿Por qué lo había motivado a pensar quizás algún alumno o algo? Bueno, en realidad era por su participación en las asambleas técnico-docentes, por sus participaciones gremiales, por sus participaciones político-partidarias, todo lo que no era afín a este mundo que ellos intentaban poner, que era el mundo del orden natural, el mundo de la Iglesia Católica, el mundo de la jerarquía, el mundo militar, no era bienvenido en esa construcción de política pública. Un poco para cerrar esto, decir que cuando en el Uruguay se arme a partir de la instauración del Poder Ejecutivo en marzo, se comiencen a armar las políticas públicas, ¿no? Y en el caso de la educación, porque
en realidad la educación tiene una característica y es que no cambia todo el 1 de marzo, ¿no? Por la estructura que tiene la ley de educación y la conformación del gobierno de la educación. Después que el presidente en funciones, el presidente Orsi, envíe, se reúna con sus ministros, define las autoridades de la educación, del Consejo Directivo Central, lo envíe para venia al Parlamento, el Parlamento reciba a los candidatos y tome juramento del compromiso de política educativa nacional, que es un invento de la LUC, ¿no? O sea, que volvemos a ver cómo en el periodo del gobierno pasado se volvió a las viejas ideas centralistas, a las viejas ideas de la ideología unidireccional, y se colocó en el Ministerio de Educación y Cultura la competencia de hacer el compromiso de política educativa nacional en consulta con los 3 que van a ser designados, pero en consulta. ¿Ah? El que toma la decisión es el político. En realidad el político después se lo manda al Poder Ejecutivo, político, y el político se lo manda a la venia del Senado, político. Claro. ¿Verdad? Todo intervención política. O sea, legítima, sí, claro, es constitucional. Ejecutivo, legislativo, constitucional. Y en este caso, más que nada, más que nunca, porque hace 40 años que lo es así. Pero, en definitiva, intervención política. Y la educación debe ser autonómica, ¿verdad? Debe tener autonomía de los poderes políticos, de todos los poderes políticos. Eso no quiere decir que no va a tener ideología, eso no quiere decir que no va a tener personas adentro de sí que piensen distinto, en distintas corrientes del pensamiento, porque ese es el ejercicio de la libertad, ¿verdad? Creer que todas las personas tienen que pensar igual es un error. Creer que todas las personas no son iguales es otro error, ¿verdad? Porque sí, según la Declaración de Derechos con la que salimos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, las personas nacen y viven y son libres e iguales, ¿sí? Eso es lo que la concepción, son libres e iguales. Claro, después es que exista la base económica para que puedan realmente ejercer todos sus derechos. Otro capítulo. Bien, entonces, cuando vuelva la venia del Senado, se instaura el Consejo Directivo Central, que es el órgano rector que rige toda la educación, en la educación obligatoria y la de la formación docente en Uruguay, porque la universidad es otro ente, ¿sí? Y además hay otros entes, la UTEC y después todo lo privado, y ese CODICEN instaurado, con esos 3 componentes políticos, más los 2 electos docentes que ya están y no van a cambiar hasta la siguiente elección del año que viene, porque eso se hace una elección por corte electoral, definen quiénes van a ser las cabezas y subcabezas de los desconcentrados, ¿no? Y después que esa definición esté hecha, esa definición no lleva venia, se instauran los consejos y comienza a funcionar el cambio real en el gobierno y a instaurar política pública. ¿Cuáles son los fines de la nueva política pública? No pueden ser otros que lo de la Ley de Educación, que en este caso los principios y fines no fueron cambiados por la LUC. Bueno. Así que tenemos que apelar a la Ley de Educación, que rescata la educación como un derecho humano, esencial, ¿sí? Y para toda la vida, con los principios de gratuidad, etcétera, que son barelianos. Y que a pesar del ataque que tuvieron furibundo de las concepciones católicas de ultraderecha que no han muerto, bueno, está firme y bien documentado. En ese sentido, la construcción laica que hizo Valle no ha podido ser permeada en toda la población. Qué apasionante, la verdad, Reina, que haces este cuento de la historia, muy apasionante. Igual cada palabra que decís, uno lo busca un poquito por internet o lee algunas cosas y alucinás con lo que podría llegar a pasar. Acá, por ejemplo, conozcamos orientales que están, quienes están con la patria y quienes no. Uno ve eso y dice, qué increíble lo que se llegó a tener, ¿no? Sí. Porque el concepto patria
o el concepto o el nacionalismo es una base ideológica que se instaura con la política pública de la dictadura, ¿no? Y como decíamos, acendrada en los acuerdos de Santa Fe, en la ideología de la seguridad nacional, ¿no? Que rescatan todo ese sentido de patria. Yo decía el otro día que el Consejo Interventor, cuando se instaura en el 70, dice, con alto sentido patriótico y del sacrificio venimos a desarrollar este gobierno. Bueno. No, y haciendo referencia a algo que decías hoy sobre el largo del pelo, el largo del pelo. Tengo una historia con la que me crié, ¿no? Con un chico, el papá militar, un chico, y justamente llamado para que le cortaran el pelo, si no el papá iba arrestado. Claro, obvio. Sí, sí, porque era toda una conexión. Sí. Además, no olvidemos que no lo mencioné. Acá, estamos en Colonia. Sí, fue en todo el país. Sí, yo recuerdo de ser una joven liceal y que nos hicieran una cola a la intemperie, a todos los alumnos, ¿no? Y la dirección pasaba revista, como pasa revista militar. Entonces observaba los zapatos, las medias, el largo de la falda, la ropa que tenías que llevar, y por supuesto el tema del cabello para los varones. Por supuesto que la barba imposible. Bueno, los más chicos todavía no tenían, pero era, en el preparatorio era terrible, porque y la verdad, Reina, uno hace un paneo general de lo que ha sido desde el año 33 que empezamos con Terra, sí. Y bueno, en la época más triste quizás del Uruguay, donde se vivió ese poder político extremo que se llevaba, y bueno, ha sido un gusto, la verdad que ha sido un gusto que nos lleve por toda la historia de la educación, es un gusto, ojalá sigamos con este proceso, ojalá, pero le tenemos que contar un poquito a la audiencia que Reina nos va a abandonar por un lado, porque, pero por el otro la vamos a tener. Por otros lados la vamos a tener. Esto ha sido como una introducción a lo que es la educación. Reina ha sido referente en lo que es educación en gobiernos, en 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Ahora estaba un poco más tranqui, pero vuelve con muchísima fuerza a trabajar para la educación, por suerte, en el Uruguay. Reina, ¿cuál es el próximo proceso personal tuyo y bueno, y político en este caso? Sí, yo en realidad acepté el ofrecimiento de ejercer la Secretaría General de lo que antes fue el Consejo de Educación Secundaria, que ahora es la Dirección General de Educación Secundaria, porque la LUC así lo estableció. Y bueno, ese cargo es un cargo de acompañamiento a los consejeros, al director general en este caso y a la subdirectora general, porque esa es la nueva nomenclatura de la LUC, que van a ejercer los compañeros Manuel Oroño y Sandra Peña. Yo voy a trabajar con un compañero abogado, porque yo no lo soy, y eso es un requisito para la conformación de la Secretaría, porque bueno, el Consejo tiene un componente de 85% de funcionamiento pedagógico y un 15% que es legal. Toda una serie de cuestiones ahí que tienen que ser trabajadas por un doctor en abogacía. Y bueno, es una tarea capaz que no las de que salen en la tele, pero de un alto trabajo para defender la educación pública en el área secundaria, que es en la que yo voy a trabajar, y en la que trabajé toda mi vida, porque bueno, es allí donde llegan los problemas cotidianos que deben ser mirados como tales y también a la luz de la política pública de la educación que defina el gobierno, ¿verdad? Que en parte están las bases programáticas, pero que lleva un aterrizaje y que bueno, y que los compañeros que están a cargo de la cuestión económica también van a tener que definir las prioridades, porque el dinero siempre es escaso y parece que en este momento más. Y bueno, pero hay que trabajarlo y hay que trabajar en estos años con un cambio también de la educación, un poco de todo lo que nos has contado.
lo que es la ley de urgente consideración, bastante se tocó la educación y bueno, y hay que readaptarse a esta nueva era y con objetivos más que claros. Sí, yo espero que haya a nivel parlamentario un alto sentido de la política y un alto sentido de la construcción del futuro del país para definir algunas líneas de política educativa nacional que no caigan cuando cambia el gobierno a través de las elecciones. Ese va a ser un largo camino. Hace falta esa política pública de larga duración. Se habló mucho en el proceso electoral de eso. Veremos cómo el Parlamento toma esa idea y después, por 2/3 de los componentes de cada Cámara, cambia la herencia de la LUC en educación que realmente nos retrotrajo a aquel mundo de persecución, autoritarismo, decisiones arbitrarias, unidireccionales, sin consulta al cuerpo docente, sin participación del estudiantado, en fin, a mi modo de ver y al modo de ver de muchos compañeros y de la fuerza política que integro, ha sido muy, digamos, nefasta en términos de construcción de educación por y para la democracia. Así que un lindo trabajo, un desafiante trabajo y bueno, y es algo evidentemente que te apasiona. Sí. Después de mis hijos y mis nietos, mi amor incondicional es por la educación. Qué lindo, Reina. Uno está más que agradecido por toda esta información que nos has traído, por haber compartido estos lunes con el espacio de La Semilla. Y bueno, y deseándote, como siempre, lo mejor. Bien. Más que agradecida de que nos hayas sido parte de La Semilla y que nos hayas compartido tu sabiduría. Vamos a tenerte seguro desde otro lado, te vamos a pedir, alguna nota te vamos a pedir seguro. Bueno, para eso sí tengo que pedir permiso. Porque, bueno, desde ahora sí. La jerarquía sí sigue existiendo y además hay una serie de normas en secundaria. La primera es que para dar declaraciones públicas hay que pedir permiso al jerarca. Bien. Y bueno, así que se verá, pero con todo gusto y en realidad para mí ha sido un honor compartir con ustedes y bueno, y tratar de contribuir a esto del pensamiento colectivo en base a hechos y a documentos y no solo a opiniones infundadas. Y así ha sido, la verdad que este periodo que fue unos cuantos lunes que nos trajiste la historia de la educación y este camino que lleva a la educación que está hoy y lo que queremos que sea también, este es el pasito que va a seguir, pero bueno. Vamos a pedir permiso, pero seguro, algún día vamos a tenerte por este espacio y bueno, y retocando un poquito lo que ha sido la historia de la educación. Reina Torres, profesora, hoy ya a punto de ser la secretaria general de la educación secundaria, acompañando a Manuel Oroño y a Sandra Peña. Vamos a estar ahí pendiente de tu proceso y siempre agradecidos porque sabemos que la educación está en buenas manos, va a estar en buenas manos. Bueno, muchas gracias. Sí. A las órdenes.